Muy bien, continuamos con la clase el día de hoy, en esta sesión tercera, que es la última del decreto legislativo 1095, haciendo una reseña de lo enseñado en esta norma, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza para nuestras Fuerzas Armadas dentro de nuestro territorio. Eh, Recordar que en la primera sesión vimos todo lo que era el capítulo de generalidades de la norma, los antecedentes de esta norma, la importancia de esta norma, el rosario de términos y bajo qué parámetros está sujeta esa norma, lo que recoge esta norma de los estándares internacionales, ya sea en el marco de los derechos humanos y VIH. En una segunda sesión vimos exclusivamente el capítulo primero o el título primero, que tiene que ver con el empleo de la fuerza contra el grupo hostil en zonas declaradas en estado de emergencia, cuando el control del orden interno está dado para Fuerzas Armadas. Lo que quiere decir que el título primero está destinado y tiene por objeto normar el desempeño de Fuerzas Armadas en conflictos armados no internacionales, donde se va a hacer operaciones militares y se va a tener como marco jurídico el derecho internacional humanitario. En esta sesión 3 vamos a ver el título segundo y el título tercero, que a continuación lo tenemos. Ahí vemos el título segundo, que dice uso de la fuerza en otras situaciones de violencia en zonas declaradas en estado de emergencia, con el control de orden interno a cargo de ¿quién? De la Policía Nacional. Lo que normalmente es. No nos olvidemos que otras situaciones de violencia son aquellas situaciones ajenas, distintas a un conflicto armado, ¿no? Son cuando la policía hace operaciones policiales para restablecer el orden interno que se ha podido perder por una situación de conflictividad social. Y muchas veces, cuando se ha sobrepasado o a su solicitud, Fuerzas Armadas van a apoyar esta situación. ¿Cómo lo va a hacer? Recogiendo lo aprendido en los estándares internacionales. El Perú ha adecuado y aceptado este soft law y lo ha hecho suyo en esta norma. Estos principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad son los principios del uso de la fuerza en el marco de los derechos humanos. Con esto, como hemos dicho, nuestro decreto legislativo 1095 recoge y adecua este estándar internacional de los principios del uso de la fuerza y armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Acá nos estamos enmarcando cuál es la normatividad y a qué estándar nos vamos a sujetar. Y el Perú lo ha aceptado así, y en esta norma, que es el 1095, lo hace extensivo para las Fuerzas Armadas. El artículo 17 es un artículo que vincula a los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los instrumentos internacionales de derechos humanos, que son los tratados, las convenciones, los pactos, todo lo que en materia de derechos humanos ha podido lograr la humanidad y que prácticamente el Perú los ha firmado, tienen que estar inmersos cuando Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional tengan que hacer uso de la fuerza para el restablecimiento del orden interno. Pero tiene que tener conocimiento que lo que estos elementos, Fuerzas Armadas y Policía, hagan para establecer el orden interno, tiene que estar en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Muy bien, una vez que hemos visto en el artículo 16 y 17 cómo hace uso de la Fuerzas Armadas cuando va a apoyar a la policía.
Acá se ha determinado en el artículo 18 los niveles del uso de la fuerza que cuando Fuerzas Armadas conduzcan acciones militares tienen que determinar. El primer nivel de uso de la fuerza es el nivel preventivo, que es un nivel en el cual no se usa la fuerza per se. Es un nivel de solamente presencia militar, contacto y verbalización para que la ciudadanía que está en conflictividad social se enfrente a la policía o a las fuerzas del orden o tengan una situación de disturbio o tensión. La sola presencia militar, el solo contacto visual y la verbalización que realicen los líderes para establecer el orden bastará para que depongan su actitud estas personas que están alterando el orden interno. Este nivel preventivo entonces quiere decir que si las circunstancias lo permiten, Fuerzas Armadas no debería usar la fuerza y bastaría solamente su presencia uniformada, bien equipada, en una formación adecuada, manteniendo un contacto visual con la protesta, en apoyo a la policía o no, y realizando verbalización con ellos de tal manera de poder persuadirlos a que pongan una actitud de fuerza. Esto sería muy bueno, ¿no? Si no habría necesidad de hacer uso de la fuerza y con la sola presencia bastara, por ejemplo, un puente que haya sido tomado y que están varias horas que no circula ni gente ni vehículos, están alterando el orden interno. Y en ese momento vengan Fuerzas Armadas, se formen, ¿no? Hagan contacto visual, y establezcan un diálogo y puedan superar el problema, y esa gente que está obstaculizando el pase se levante y se retire, es un éxito. Y no hubo necesidad de usar la fuerza. Este nivel preventivo puede funcionar, pero desgraciadamente hoy en día casi siempre esto resulta insuficiente por el nivel de violencia que existe ahora. Es por ello que ante la imposibilidad de lograr éxito con un medio preventivo es que surge la necesidad, llamamos principio de necesidad, de utilizar la fuerza. Y este utilizar de fuerza es lo que llamamos el nivel reactivo. Y en este nivel reactivo nosotros vamos a poder ver y evaluar ese uso diferenciado de la fuerza, de menos a más o de más a menos, de acuerdo al nivel de la amenaza que existe. Este nivel reactivo, en el cual debe ser proporcional y diferenciado, como hemos hablado, establece mucho lo que es el control interno, el empleo de medios no letales y el empleo de letal. ¿Y cómo se puede lograr o emplear esto? Por ejemplo, si en este ejemplo del puente que se hizo todo lo posible en el nivel preventivo para que depongan su actitud y no se logró el éxito, entonces se le advierte a la población que se va a hacer uso de la fuerza. Entonces se avanza de tal manera de hacer contacto y en especie de cuña abrir la calle o el puente de tal manera de volver a la normalidad de transitabilidad de esta vía. Y esto se va a lograr solamente con esfuerzo, con control físico, con empuje, utilizando la vara, utilizando la fuerza, utilizando el escudo, etc. Entonces se va empujando y se puede lograr éxito. Si ahí se acaba la situación, perfecto. Pero generalmente esto no sucede y la espiral de violencia se va dando y esta masa que se enfrenta y altera el orden interno, lo más probable es que utilicen palos, piedras, aspectos contundentes, hasta bombas molotov. Y cuando esto sucede, cuando la espiral de violencia está subiendo, entonces el nivel de la fuerza también va a subir. Este nivel reactivo también va a subir y va a haber la necesidad de utilizar medios no letales, como son
agua a presión, como son bombas lacrimógenas, como son balas de goma, etc. Esto debería ser suficiente en la conflictividad social en que vive el país, pero muchas veces esto se desborda más aún. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y le pasa a la policía y nos ha pasado a nosotros, que no estamos bien dotados de medios no letales de diferentes tipos y calibres. Porque si estuviéramos bien dotados, tanto la policía como Fuerzas Armadas, de medios no letales, en la cantidad suficiente, con el entrenamiento suficiente, esto debería bastar para develar cualquier alteración del orden interno. Como esto no sucede y los ánimos se van caldeando y la espiral de violencia va creciendo, muchas veces se llega ya a poner en peligro inminente la vida y la integridad física de personas, y se va a tener que usar desgraciadamente un medio letal, que es lo que nadie quisiera que llegue. Pero desgraciadamente, ante el fracaso de la eficiencia de los medios no letales, va a tener que escalar el nivel y desencadenar en una situación que nadie quisiera, pero que definitivamente también es legal, porque cuando la vida y la integridad física de las personas está en peligro, pues primero de la vida, y se tiene que hacer uso de lo que la ley dispone. Ahora, ¿cuándo usar la fuerza letal? ¿Cuándo usar el arma de fuego? Eso lo vemos nosotros en el artículo 19. El artículo 19, que es el uso excepcional del arma de fuego, claramente dice que debe ser en defensa propia o terceros, en peligro inminente de muerte, y solo en caso que resulten insuficientes medidas menos extremas. Si uno lee detenidamente el artículo 19, y para los que están estudiando sus documentos de consulta y los que han llevado bien el primer módulo, se va a percatar que este artículo 19 es pie liter, es como un copia y pega del artículo 9 de los principios básicos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y no se ha cambiado ni una coma. ¿Por qué? Porque lo que dice el artículo 9 está perfectamente bien estructurado y no necesita cambio, no necesita una mayor adecuación. Entonces, eso es lo que para nosotros los militares tenemos que tener bien presente cuando vayamos a utilizar un arma de fuego. En resumen, este título segundo se va a dar bajo dos supuestos, fáctico y jurídico. Fáctico, cuando haya violencia o disturbios. Si no hay violencia o disturbios, no tenemos por qué usar la fuerza, no vamos a apoyar a la policía y no vamos a ser convocados. Una vez que haya violencia y disturbios, se tienen que dar dos supuestos jurídicos para poder intervenir. Uno, que la zona sea declarada en estado de emergencia, para aplicar el título segundo. Y la otra, que el control del orden interno está a cargo de la policía. Ahí en letritas amarillas dice, Fuerzas Armadas puede asumirlo. Sí, la ley contempla que puede asumirlo, pero es un caso excepcional, y dos veces más excepcional. ¿Por qué? Porque eso implica que para que la Fuerza Armada pueda utilizar, puede tomar el control del orden interno, es porque la fuerza policiales o la policía ha sido completamente sobrepasada, ya no tiene ninguna capacidad de control de ningún tipo. Entonces eso es bastante improbable, ¿no? Definitivamente. Muy bien, una vez que se tiene este supuesto fáctico y supuesto jurídico, se va a poder usar la fuerza en otra situación de violencia distinta, el conflicto armado, obviamente. Es un OSBI, donde se van a conducir acciones militares, como dice la diapositiva, y estas acciones militares se van a emplear reglas de uso de la fuerza. Estas reglas de uso de la fuerza ya están especificadas en nuestro nuevo reglamento de este 1095, donde se actúa en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y
bajo el contexto y el auspicio de estos tres principios importantes: legalidad, necesidad y proporcionalidad, como lo hemos detallado hace un momento, donde se establecen los niveles de uso de la fuerza, el nivel preventivo y el nivel reactivo, y a su vez se determina que el uso de la fuerza letal es excepcional. Con eso terminamos el título segundo. Entramos al título tercero. El título tercero dice: uso de la fuerza en otras situaciones en apoyo a la Policía Nacional. Quiere decir esto que no requiere un estado de emergencia. Pero es bueno que ustedes sepan también que según la Constitución, Fuerzas Armadas no pueden participar en el establecimiento del orden interno si no se declara el estado de emergencia. Entonces, ¿cómo es posible que la norma del 1095 diga que sí se puede actuar en apoyo a la policía si es que no hay estado de emergencia? Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional, el más alto ente jurídico del Perú, ha determinado que en ocasiones excepcionales, bajo ciertos parámetros, la Fuerza Armada podría ser convocada para apoyar a la policía. Más adelante vamos a ver cuáles son esas excepcionalidades. El artículo 21 habla que las situaciones previstas en el artículo 5.3 de las Fuerzas Armadas excepcionalmente, repito, excepcionalmente actúan en apoyo a la Policía Nacional. El título 22 menciona bajo qué principios, niveles y excepcionalidad se va a actuar. Como este título tercero, al igual que el título segundo, son OSVI, son otras situaciones de violencia, entonces los principios siguen siendo los mismos: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Los niveles de la fuerza siguen siendo lo mismo: nivel preventivo y nivel reactivo. Y la excepcionalidad del arma de fuego sigue siendo la misma. Entonces, en el artículo 22 se menciona que los niveles, los principios de niveles excepcionales son los estipulados en el artículo 16, 18 y 19, para no estar repitiéndolo nuevamente. ¿Qué más tenemos en el título tercero? El artículo 23, donde habla de esos excepcionales casos en los que se puede pedir a la Fuerza Armada que apoye a la Policía Nacional. 4. Primero, ojo, tráfico ilícito de drogas. 2. Terrorismo. 3. Protección de instalaciones estratégicas. Y 4. Otros casos constitucionalmente justificados. Eso usted tiene que tener presente. No necesita mayor explicación el tráfico ilícito de drogas, no necesita mayor explicación el terrorismo, ni protección de instalaciones estratégicas como el agua, la luz, aeropuertos. Eso lo tenemos claro. Pero acá hay un término nuevo: otros casos continuamente justificados. Y esos otros casos continuamente justificados puede hacer uso o pedido de las Fuerzas Armadas cuando la seguridad de una parte o la totalidad del país se vea en peligro. Por ejemplo, eso de seguridad ciudadana, que es muy peligroso que actúe Fuerzas Armadas, pero podría invocarse, sí. Pero un gobernante tiene que tener mucho cuidado en convocar a Fuerzas Armadas en estas situaciones. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo de la policía, evidentemente. Y en casos excepcionales podríamos apoyar a la policía, como los establecidos ahí. Muy bien, ahora sí pasamos a un aspecto muy interesante. En este uso de la fuerza en apoyo a la Policía Nacional no va así nomás de fácil, no se va a lograr como se logra en el título segundo con la declaración de estado de emergencia. No. Acá, para que se pueda recurrir a Fuerzas Armadas, tiene que haber una solicitud y tiene que haber una autorización. Una solicitud para la participación para la participación en concurso de las Fuerzas Armadas en una situación crítica, y la autorización. ¿Y cómo va esto? Dice: la autoridad política o policial del lugar donde se produzca un evento
de desorden, de convulsión social de menos a más rápidamente, esta debe solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior evalúa esta situación y si es pertinente para el Ministerio del Interior, porque la policía no puede atenderlo, sus fuerzas a nivel nacional no podrían ir rápidamente a ese lugar y hay Fuerzas Armadas cercanas ahí a el lugar, formaliza el pedido al presidente de la República. El presidente de la República, una vez que le ha hecho conocer el ministro del Interior, es el que va a tomar la decisión, obviamente por recomendación del ministro del Interior. Entonces, autoriza la actuación de las Fuerzas Armadas mediante una resolución suprema y refrendada por los ministros de Defensa e Interior. Entonces, no es tan sencillo. Ahora, si en un lugar sucede una situación muy rápida de convulsión y están incendiando, están quemando la municipalidad, el alcalde lo tienen a punto de matar, y dice, necesitamos la policía, hay 2, 3 en ese lugar lejano y casi muy lejano de la parte urbana de las ciudades, y con pocos efectivos no pueden hacer frente, y le piden la ayuda a una base militar que está cercana. La base militar no va a poder si no tiene autorización. Pero como vemos en el título 25.1 y 25.2, muchos dirán, oye, para que la policía pida, vaya el pedido a la Fuerza Armada, de la Fuerza Armada al Ministerio del Interior, y del Ministerio del Interior al presidente, y el presidente con una resolución, ya estamos tomando café y ya todos están muertos. Parecería que este artículo pierde un principio de oportunidad y de inmediatez. Entonces, eso no es tan cierto. Porque hoy en día, con los medios de comunicación, es fácil, radios, teléfonos, celulares, que se pueda pedir el concurso del ministro del Interior. Y a su vez rápidamente comunicárselo al presidente, y él en cuestión de minutos, bajo la recomendación del ministro del Interior, va a dar su anuencia. Y eso de que al día siguiente sale publicado en la resolución, no hay problema tampoco al respecto, porque sale una resolución al día siguiente con efecto anticipado en el momento que dio la orden. O sea, el día que dé la orden, al día siguiente sale la resolución, pero ya está con eficacia anticipada. O sea que basta que el presidente autorice para que eso de inmediatamente se articule y las Fuerzas Armadas puedan salir. ¿Ok? Y eso es importante que suceda para evitar responsabilidades. Nadie puede ir a tocar al cuartel la puerta y decir, vayan y salgan. Porque cuando salen Fuerzas Armadas, muchas veces van a salir ¿con qué? Con fusiles de asalto, que es lo que tienen generalmente las bases militares, y eso conlleva un potencial peligro cuando haya un enfrentamiento con la población. ¿Ok? Eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es necesario que la decisión de que salgan o no Fuerzas Armadas en estas situaciones pasen por el más alto nivel del Estado. Muy bien, y como resumen del título tercero, también vamos a ver lo mismo que el título segundo, que el supuesto fáctico de violencia y disturbios, zonas, acá sí en la diapositiva había un error, va a ser zonas no declaradas en estado de emergencia, y el uso de la fuerza se basa en otras situaciones de violencia bajo acciones militares y el cumplimiento de reglas de uso de la fuerza, igual que el título segundo juega para el título tercero, bajo el marco del derecho internacional de derechos humanos, y la legalidad, necesidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta los niveles de uso de la fuerza que hemos previsto, con la excepcionalidad del uso de la fuerza.
Nótese que en ambos es parecido, con la única diferencia que no requiere un estado de emergencia en el título tercero, que sí lo tiene en el título segundo. Muy bien, ahora vamos a ver el título 4. El título 4 son disposiciones comunes. Ya con esto finalizamos prácticamente la sesión, porque habla de la instrucción. Los institutos de las Fuerzas Armadas incorporan en sus planes de instrucción y entrenamiento las previsiones necesarias a efectos de impartir a su personal la instrucción, preparación y entrenamiento apropiado para el cumplimiento del presente decreto legislativo. Señores, esta norma data del 2010. Yo les aseguro que muchos de ustedes no han escuchado de esta norma, menos la han aprendido como recién supuestamente la están aprendiendo. Y este es un error de los comandos, porque esta norma es importantísima. Esta norma definitivamente marca el curso de acción que deben seguir las Fuerzas Armadas cuando tengan que usar el uso de la fuerza, y lo hagan legalmente. Entonces acá hay todo un tema de cumplimiento. De igual manera, el artículo 27 habla sobre que las conductas ilícitas atribuidas al personal militar con ocasión de las acciones realizadas en la aplicación del decreto legislativo o en el ejercicio de función son de competencia del fuero militar policial, de conformidad al artículo 163. Pero ojo, el Tribunal Constitucional ha dicho al respecto que solamente para el delito de función, y cuando el militar cause heridos o muertos en una situación de este tipo, no puede ser visto por el Tribunal Militar, lo va a tener que hacer los tribunales ordinarios. Eso mucha gente no le puede gustar, pero eso es lo que la norma dice por ahora. Ojalá que esto pudiese cambiar más adelante. El artículo 28 habla de responsabilidad. Todo aquel militar que no cumpla con lo prescrito en esta norma y en su reglamento incurrirá en responsabilidad administrativa, civil y o penal. Disposiciones comunes. La responsabilidad del superior es mayor, obviamente. Mayor grado, mayor responsabilidad, y eso está bien y tiene que ser así. Y el artículo 30 habla de la excepción de responsabilidad. Cuando un militar, en cumplimiento de este decreto legislativo, pueda ocasionar en el empleo de uso de fuerza, generar heridos o muertos, si es que ha cumplido escrupulosamente todo lo manifestado en esta norma, queda exceptuada de responsabilidad de acuerdo al numeral 11 del famoso artículo 20 del Código Penal, en materia de legítima defensa y cumplimiento del deber. Ese numeral 11, que habla sobre la excepcionalidad para policías y militares que en el cumplimiento de sus funciones hagan uso de sus armas, que ha sido bastante criticada, bastante observada y también tiene varias modificaciones, definitivamente sí es una norma que protege el buen accionar de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por eso es importante que este artículo esté dentro de nuestra normatividad. Asimismo, es importante que se presenten informes después de sucedido un hecho donde han heridos o muertos. Estos informes deben ser reales, deben ser cumpliendo con el lenguaje formalizado del artículo 3 de la norma, con el rosario de términos. Debe estar acompañado de pruebas, debe estar acompañado de fotografías, debe estar acompañado de videos, de tal manera de que cuando un fiscal o un juez investigue una situación, las Fuerzas Armadas hayan entregado los documentos respaldados a fin de apoyar a su personal que haya cumplido sus funciones adecuadamente. Por último, y disposición complementaria y final, es que la implementación de lo dispuesto en el presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional del Privado de Defensa, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Eso quiere decir que el Ministerio de Defensa debe proveer fondos a los institutos para que adquieran equipo de protección, para que adquieran armas no letales,
en las cantidades y calibres necesarios. Y el entrenamiento de tal manera que un militar esté entrenado para la guerra. Esto implica otro tipo de equipamiento, otro tipo de entrenamiento, y eso son medios. Y esto tiene que darlo el Ministerio de Defensa a los institutos armados. Y por último decirles que el proyecto del reglamento que ya fue aprobado tiene 49 artículos, una disposición final y 5 disposiciones transitorias. Es conveniente y recomendable, así lo recomiendo, que lean este reglamento. Que lean el reglamento y si tienen dudas, aquí estamos para despejárselas. Muy bien, señores, con esto hemos concluido el decreto legislativo 1095 y nos estamos viendo en el chat para levantar cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias por la atención. Bendiciones.